están muy animados. ¿Cómo están? Ahora sí que se escucha. Muchas gracias, Pastor Apolonio y Pastora Vidalina, por tenerme nuevamente en su casa. Siempre bendecido y honrado de poder compartir con ustedes. Por favor, puede tomar su asiento. No lo quiero dejar más cansado de lo que parece que estaba en un momento. Estoy muy contento de estar con ustedes otra vez. El mes pasado vine a enseñar en INCAM, el nivel 2, cómo interpretar la Biblia, y ahora me toca mañana la vida de oración. Así que estoy contento de poder participar. ¿Quién está en INCAM nivel 1 de la clase de oración para mañana? ¿Alguien que está aquí presente? Excelente, tenemos 1, 2. Excelente, excelente. Contento de poder estar con ustedes ya mañana. De hecho, con ustedes es la primera vez. Así que con ellos ya estuve 2 veces el año pasado y 1 vez este año. Así que contento. Bueno, he estado en un par de semanas un poquito emocional. No sé si se acuerdan que les conté que estábamos esperando bebé con mi esposa. Nos dijeron que iba a llegar unas 3 o 4 semanas antes. Así que se me acortó el tiempo de estar sin un segundo bebé. Así que nos llega ya, creo que es el 8 de octubre, 7 de octubre. Así que estamos contentísimos con eso. Ya tenemos al niño, que si usted no sabía antes, estamos haciendo un programa con el estado de foster care. Y el niño ya cumplió 10 meses, ayer cumplió 10 meses. Así que tenemos uno de 10 meses y cuando llegue el niño él va a tener 11. Así que vamos a estar bien ocupados. Pero he estado un poquito nervioso y meditando un poquitito más, porque ahora ya no me toca cuidar a un niño de otra pareja o de otra familia, ahora me toca cuidar al propio. No es que sean menos que, estoy aclarando, simplemente que ahora es un proceso, una emoción un poquitito diferente, ¿verdad? Y en esa reflexión estuve leyendo un poquito y también escuchando un par de sea podcast o cualquier otra cosa. Y llegué a los versos de Lucas 10. Aquí me van a tener que seguir el equipo de media para que estén preparados. Lucas 10, muchos de los versículos del último capítulo de Lucas 10. Después nos vamos a saltar a Juan 11. Los últimos versículos, en realidad son como 30, pero solamente voy a leer como 4. Es cuando Jesús visita en la casa de Lázaro a María y a Marta. Después nos vamos a saltar a Juan 12, los primeros versículos, donde María derrama el perfume a los pies de Jesús. Y después nos vamos a saltar a Juan 14, creo que es versículo 15. Ahí lo tengo aquí, pero lo vamos a leer. Y después nos vamos a saltar a Juan 15, del 7 en adelante, póngala ahí, pero para que estén listos con todos esos versículos, y ahí yo les voy a decir cuáles son de verdad. Pero en esta reflexión estoy volviendo a algo que en alguna ocasión ya les compartí, pero es diferente. Porque aquí todos nunca han pasado, los que están casados, nunca han pasado por un problema, digamos, con su esposa, con su esposo, ¿verdad? Siempre están de acuerdo, nunca se pelean, ¿verdad? Mira, aquí tenemos un testigo. Entonces, no es que tengamos problemas con mi esposa, pero uno piensa en todas las cosas pasadas. Siempre han habido algunos debates, podríamos decirles. Creo que en español discusiones suena un poquito más diferente, pero diferencia de opiniones y cosas así, ¿verdad? Y ya han pasado, terminé más o menos a fines del año pasado con 2 años de terapia, no porque estaba mal, sino porque quería mejorar. ¿Ok? Y como hombre, a las mujeres tal vez ustedes ya lo saben, pero como hombre no nos damos cuenta que nosotros tenemos muchas emociones dentro que se expresan en enojo o en rabia para los hombres. Y muchas veces, por la falta de crecimiento espiritual y crecimiento familiar, crecimiento como hombre que tuvimos cuando fuimos pequeños, eso se traduce a tener todas estas fallas cuando estamos ya más viejos, como uno aquí, ¿ya? Y no podemos procesar las emociones de manera correcta.
Entonces algunas veces algo sucede y sale como que estamos enojados y de verdad estamos tristes, pero no queremos demostrar que estamos tristes o no sabemos cómo demostrar que estamos tristes. ¿Verdad? ¿Sí o sí? ¿Le gustan mis opciones? ¿Sí o sí? Entonces, obviamente, eso ya pasó del año pasado y ahora volví a como pensar en eso. Y ya que están haciendo el bebé nuevo, Rafael, me puse a pensar en esa situación en esta particular de Marta y de María, porque yo, si bien tengo excelentes padres, también sé que los padres no son perfectos y que hubo algunas cosas que fueron fuertes en mi juventud y también en mi niñez, que marcaron mi vida, que no necesariamente fue algo malicioso que sucedió, pero son cosas que suceden en la vida, ¿verdad? Pero que marcaron mi vida. Y yo no quiero que yo transmita eso a mis hijos. Entonces, en oración y en meditación digo, bueno, ¿cuáles son las cosas que tengo que hacer? Bueno, número 1, la terapia. Eso ya procesé algunas emociones, hubo sanidad, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero también está la parte espiritual y personal. Porque no quiero traspasar cosas y tampoco quiero tal vez seguir cometiendo algunos errores con mi esposa en algunas discusiones o reacciones. Y le dije, Señor, bueno, ¿qué necesito hacer? ¿Qué puedo hacer? Ya pasé por este proceso en terapia y aprendí unas cosas aquí y ya. Y también, ahora en la parte personal estoy pensando, bueno, ¿cómo puedo seguir creciendo? ¿Qué es lo que necesito hacer para no seguir haciendo eso o para hacerlo mucho más limitadamente? Y llegué a estos versículos de Lucas capítulo 10. Y es una historia de la Biblia muy conocida. Y si no la conoce, ahora la conoce. Vamos a leer los versículos 48, creo que es. Perdóneme que había tanto versículo metido por ahí. 38. Y en términos del tiempo en donde esta historia sucede, es tal vez, según los teólogos, unas semanas o meses incluso antes de que Jesús fuera a Jerusalén para ser crucificado. Es un tiempo bastante, no bastante, pero relativamente anterior. Y es cuando Jesús visita a Marta y a María. Entonces dice Lucas 10:38. Mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró a una aldea que por contexto, en otros libros de la Biblia sabemos que es Betania, que porque ahí es donde vivían. Entró a una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba lo que él decía. Hay una resaltación: sentada a los pies de Jesús, ella escuchaba lo que él decía. Y Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Y ahí Jesús le responde, dice: Marta, Marta, estás inquieta y preocupada preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor. ¿Y qué es lo que estaba haciendo? María estaba sentada. ¿Y qué estaba haciendo sentada? Escuchando lo que él decía. Entonces María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y a medida que comparto esta meditación y un, entre comillas, nuevo proceso de aprendizaje para mí, Señor, que tu voz sea inclusive audible en el espíritu de todo el que está presente en este edificio y cualquier persona que esté viendo online.
Padre, queremos sentarnos y escucharte. Ayúdanos a tener nuestro corazón abierto, sensible, a tener no solamente la habilidad de escuchar, sino que también la valentía para obedecer. Háblanos, Señor. Háblanos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, usted se preguntará, ¿y cómo conecta eso con lo que me acaba de decir de estar mejorando? Bueno, lo explico. En estos momentos, y este año ha sido bien ocupadito, para mí, y supongo que para usted también, porque siempre estamos ocupados, siempre hay algo que hacer. Y vivimos a un tal ritmo que se nos olvidan las cosas importantes. Y no estamos hablando de que, se me olvidó hacer algo importante. No, estamos hablando de las cosas importantes de la vida. ¿Cuáles son las prioridades que tenemos en la vida? Vivimos en esa cultura de estar apurado. Y muchas veces medimos nuestro valor por lo que hacemos, no por lo que somos. Por lo que hacemos y no por cuánto tiempo estamos sentados a los pies de Jesús escuchando lo que Él dice. ¿Está conectando un poquitito ahora? Y si yo le tuviese que poner un título a este mensaje, es interesante porque va con una canción, es A sus pies. Porque en estas tres historias vamos a encontrar a María a los pies de Jesús. Y después vamos a hacer un retroceso de esa historia y como una conclusión de lo que Jesús dice en Juan 14 y 15. Y la idea de este mensaje es que aprendamos, si no lo ha aprendido ya, o que siga aprendiendo, a escuchar, a creer, a amar y a obedecer. A escuchar, a creer, a amar y a obedecer. Y le cuento por qué es tan relevante para mi vida, particularmente con la historia que le dije al principio, estos versos. De que Jesús llegó a Betania, o una aldea, como dice este versículo en Lucas. Y llegó Marta, atendió a Jesús, le sirvió, y María estaba, ¿cómo estaba María? Sentada, ¿y qué estaba haciendo? Escuchando lo que Jesús decía. Porque hay dos cosas que siempre se han dicho en estos mensajes, que obviamente María estaba intentando pasar tiempo con el Señor y Marta estaba ocupada sirviendo al Señor. Pero cuando Jesús le habla a Marta, no le dice, Marta, lo que tú estás haciendo es incorrecto. ¿Puede ser incorrecto en algún momento? Claro, pero en ese momento Él no la reprendió, la redireccionó. No la reprendió, sino que la redireccionó. ¿Por qué? Porque María estaba sentada a los pies de Jesús escuchando lo que Él decía y Marta estaba afanada, si es una buena palabra para todos aquí en Chile, es que está muy ocupada, abrumada, sirviendo a Jesús. Y fíjese que Jesús no la reprendió. Marta no estaba haciendo algo incorrecto, todo lo contrario. Nosotros queremos y pensamos que Marta estaba sirviendo al Señor bien y nosotros podemos servir al Señor muy bien y todo está bien, ¿verdad? Pero muchas veces ponemos prioridad eso, el servicio en vez de la comunión. El servicio en vez de escuchar. El servicio en vez de rendirse. Tal vez le ponemos más valor a lo que hacemos en vez de cuánto nos rendimos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Excelente. Entonces ahí es cuando Jesús le muestra a Marta que escuchar es aún mejor que simplemente servir. ¿Y por qué? Porque sus palabras son vida eterna. Le dice, Marta,
estás ansiosa, inquieta, preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y no se le será quitada. ¿Por qué? Porque Marta estaba preocupada por servir a Jesús, pero María estaba alimentándose espiritualmente, algo que no se le iba nunca a quitar, no se le podría arrebatar, que son las palabras de vida eterna. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24. ¿Se da cuenta la importancia? No es que la reprendió, recuérdese, es la redireccionó. El servicio es importante. Marta estaba tratando de servir a Jesús de la mejor manera que ella sabía. Y María, con una revelación, creo yo, divina, también estaba sirviendo al Señor de la mejor manera que ella conocía. Son dos servicios diferentes. Y pudo haber un conflicto ahí. ¿Cuántos de ustedes tienen hermanos? Hermanos y hermanas. No solamente en la iglesia, porque yo sé que siempre nos peleamos. Estoy hablando de hermanos carnales y hermanas carnales. ¿Se imagina usted? Estaban en un grupo y estaban sirviendo. Marta estaba sirviendo, ¿verdad? Y no estaba sirviendo solamente a Jesús, sino que también estaban los discípulos. Y cuando, me imagino yo, cuando estaban todos juntos y Marta estaba sirviendo, no le dijo a Jesús: oye Jesús, ven un poquito para acá que te tengo que decir algo. No, sino que le dijo: oye, dile a mi hermana que me ayude. Fue como enfrente, me imagino yo, tal vez una cosa vergonzosa para María. ¿Le ha sucedido eso a usted con un hermano? Pero mamá, papá, mira. Y ahí están todos los invitados de la casa y uno le tira todo a la tierra al hermano o a la hermana, ¿verdad? Pudo haber un conflicto. Y Jesús no reprendió a Marta, sino que la redireccionó. Pero no era una cosa mala. Un servicio es bueno. Escuchar es aún mejor. Muchas veces tratamos de servir al Señor o servir a la gente con amabilidad de la manera que nosotros queremos hacerlo. Pero ¿qué tal si nosotros podemos darnos cuenta de qué es lo que esa persona necesita? ¿Qué es lo que esa persona quiere? Y de ahí podemos servirle de una manera. ¿Por qué digo eso? Porque Jesús, recuérdense, en un contexto de estar ya unos meses antes de ser crucificado, necesitaba un momento para ir donde amigos y estar relajado. Y lo único que quería hacer era estar con la gente que él estaba cercana, relajarse, no necesariamente que le sirvan, sino que lo escuchen. Y muchas veces nosotros servimos al Señor como nosotros queremos, pero no le preguntamos al Señor: Señor, ¿cómo quieres que te sirva? Y María, con esa revelación tal vez divina que le digo, ella supo: hey, me voy a sentar a los pies de Jesús y lo voy a escuchar. Y esa es la mejor manera que María pudo haber servido al Señor. Y les digo, hoy es lo mismo. Sí, servir en la iglesia es bueno, servir a la familia es bueno, pero la mejor manera que nosotros podemos servir al Señor es sentarnos a sus pies y escucharlo. ¿Y cuánto nos cuesta salirnos del ruido del mundo para venir al Señor y escucharlo? Nos cuesta, ¿verdad? Le voy a decir la primera cosa que nos hace ruido, ¿verdad? Le voy a dar dos opciones otra vez: sí o sí. Aún en la iglesia nos puede suceder eso. Y sabe que quiero hacer algo un poquito diferente esta noche. En vez de seguir predicando estos 4 puntos que les quiero dar, quiero tomar un selá, un momento de descanso. Y le quiero pedir que se encierre usted mismo o usted misma en la presencia del Señor. Sea sentado, sentada, de pie, arrodillado, como quiera. Y tomemos un momento de oración. Sí, oración, que nosotros digamos cosas, pero también que nos ofrezcamos nosotros mismos a estar sentados delante del Señor y decir: Señor, háblame. Señor, enséñame. ¿Tomamos ese momento?
1, 2, cuantos minutos sean necesarios. Pero quiero que si puede cerrar sus ojos para que usted se ayude a sí mismo y poder distraerse de la gente que está a su lado y que pueda enfocarse en Jesús. Yo voy a estar orando, pero usted puede estar orando su propia oración. Y Señor, ayúdanos a tomarnos el tiempo, a dejar el orgullo, a enfocarnos, a sentarnos, Señor, a tus pies para escucharte. Le voy a pedir que no solamente se confíe en mi oración, sino que usted también levante su propia oración. Porque yo puedo estar orando por usted, pero recuerde, la mejor manera de servir al Señor es escucharle, hablar con Él. Lo que Dios más quiere con nosotros es comunión. Señor, ayúdanos a levantar nuestra voz, nuestro espíritu, y a poder humillarnos delante de ti, Señor, y sentarnos y escucharte. Háblanos, enséñanos, guíanos, instrúyenos, moldéame. Moldéame. Háblanos, Señor. Háblanos, Señor. Abre los oídos de nuestro espíritu. Abre los oídos de nuestro corazón. Abre nuestros oídos físicos. Ayúdanos a despegarnos de este mundo para poder conectarnos contigo. Háblanos. 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 Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. A medida que seguimos aprendiendo, Jesús no quiere solamente nuestras acciones, Él quiere nuestro corazón. Jesús no quiere tus manos y tus pies individualmente, solamente eso. Él quiere tu corazón. Él quiere tu corazón. Ayúdanos a buscar tu rostro, Señor, y a encontrarnos. María se sentó a los pies de Jesús y escuchó. E incluso pudo haber un tiempo de reprimenda de su hermana, pero ella sabía lo que quería y no le importó. El Señor nos puede redireccionar. Redirecciónanos, Señor. Si estamos muy ocupados, redirecciónanos para poder sentarnos a tus pies. Redirecciónanos.
Entonces, ¿por qué es tan importante esto para la meditación? Y el momento que les digo que está sucediendo en mi vida particularmente, que espero les bendiga y les ayude a crecer. Porque para no poder cometer esos errores que no quiero cometer, tengo que escuchar al Señor. Tengo que tomarme el tiempo y entender que lo que hago no es tan importante. Porque la verdad es que algunas veces los humanos nos ponemos bien orgullosos y creemos que por lo que hacemos somos muy importantes. Nos creemos una mucha cosa. Pero la sencillez de sentarse al Señor y ponerle atención a sus palabras es lo que nos va a llevar a una mejor vida. Y vamos a concluir en eso. Pero ahora quiero llevarlos a Juan capítulo 11. También una historia muy conocida con María y con Marta y con Lázaro. La historia en los primeros versículos de Juan 11, empezando más o menos por el 17, dice que María y Marta enviaron un mensaje a Jesús diciendo que el hermano de ellas, Lázaro, estaba enfermo y moría. Yo estoy parafraseando la historia. Y Jesús se quedó en donde estaba un tiempo más largo y no fue de inmediato. Entonces cuando llegó a Betania, habían pasado 4 días después de que Lázaro había muerto. 4 días. Y es interesante que hay una repetición de declaraciones en esta historia por 2 personas diferentes. Y vamos a llegar a eso. Y la primera que viene a recibir a Jesús, porque escuchó que Jesús venía, era Marta. ¿Se acuerda? La que estaba toda ocupada, ansiosa, abrumada por todo lo que tenía que hacer, cómo servir al Señor, etc. Y ella le dice: Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Había fe, ¿verdad? Una cosa muy positiva. Pero también estaba el dolor, porque estaba consciente junto con su hermana María que había enviado un mensaje y Jesús no vino. Entonces, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto o estaría vivo. Y en esa conversación con Marta, Jesús le dice en el versículo 25 y 26 de Juan 11, dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Y ella por supuesto dijo que sí, que creía que su hermano iba a vivir creo que fue antes de esa conversación, de que iban a vivir en los días postreros, ¿verdad? Resucitar, cuerpo, espíritu, la resurrección. Y ahí Jesús le dice esto: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá y no morirá jamás. Y entonces Jesús le dice que vaya a buscar a su hermana, porque María se había quedado atrás. Marta fue a recibir a Jesús, le dijo: Jesús, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Hablan de este tema. Yo soy la vida, la resurrección y la vida. Y ella fue a buscar a su hermana Marta. Y cuando Marta viene, Jesús estaba en el mismo lugar donde había estado con Marta. ¿Qué es lo que hace María? La Biblia dice en Juan 11:32, dice: cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó ¿a dónde? Estaba a sus pies escuchando y ahora está a sus pies, lo más probable, llorando. Se arrojó a sus pies y le dijo lo mismo que le dijo Marta: Jesús, o Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero sabe que en las 2 situaciones ahora no es una cosa que estaban desesperadas y no creían en Jesús. No, ellas tenían fe en Jesús. Ya reconocían a Jesús como el Mesías.
según estudios teológicos, no era una cosa de que no creían en Jesús. Y cuando María llega, se arroja al Señor. Pero ella cree que si él hubiese estado ahí, su hermano no hubiese muerto, porque creía en el poder sanador de Jesucristo. Lo mismo creía Marta. Se arrojó a sus pies en surrender, rendición. Se rindió a los pies de Jesús. Entonces, primero se rindió a los pies de Jesús y escuchó. Después se rindió a los pies de Jesús creyendo. Se rindió. Puso su dolencia a los pies de Jesús. Y ahí está el versículo más corto de la Biblia. El versículo que viene es el versículo más corto de la Biblia. El 11:35. Jesús lloró. Pero ¿sabe qué? Jesús no lloró como que una lagrimita por acá. No. En la tradición judía, mientras más fuerte el grito y el llanto, más honor se le traía a la persona que había muerto. Por eso ellos contrataban a la gente que lloraba en los funerales, para que gritaran y para que lloraran. Lo mismo estaba haciendo. Imagínense, aquí no están solos, no están en un momento de soledad. Estaban los discípulos, estaba la gente que había venido a apoyar a María y a Marta por la muerte de su hermano. Había una, entre comillas, multitud, había mucha gente. Y eso era común en la cultura. Y ahí estaban. Y puede ser un poquito chistoso para nosotros, pero esa es la cultura de ellos. Y así honraban la vida o la muerte o a la persona que había muerto. No era un llanto, una lagrimita acá, sino que era un rugir desde adentro. Jesús lloró. Estaba emocionado, conmocionado. Y a sus pies María derramó su dolor, pero al mismo tiempo, ahí a sus pies recibió vida. Cuando Jesús levantó a Lázaro de entre los muertos. Porque después de ese momento, Jesús le dice: ¿a dónde lo han puesto? ¿A dónde lo pusieron? ¿A dónde se lo llevaron? ¿A dónde está la tumba? Y lo llevaron para allá. Y ahí es cuando Jesús le dice: Lázaro, sal fuera. Y Lázaro fue resucitado. Entonces, tenemos un momento en el que podemos estar con Jesús y escuchar, como lo hizo María, cuando Marta estaba tan ocupada. También tenemos un momento de dolor, de presión, de controversia, incluso, en donde a los pies de Jesús hubo transformación desde tristeza a confianza, donde hubo esa fe para creer que Jesús lo podía hacer. Y tal vez es una de las cosas que María aprendió cuando estaba escuchando a Jesús unos meses antes. Porque esto sucedió unas semanas o meses antes. Perdón, esto sucedió unas semanas después o meses después de cuando María y Marta, una estaba ocupada y la otra estaba a sus pies. Entonces primero escuchó y después aplicó lo que estaba creyendo en esa pérdida que tuvieron en Juan 11 con Lázaro. Entonces, cuando estamos a los pies de Jesús, no solamente podemos escuchar, sino que también podemos rendirnos. También podemos dejar una crisis a los pies de Jesús. Y eso se puede convertir, a medida que lo hacemos, se convierte en fe, se convierte en un poder para una resurrección. Y le voy a decir algo, en ese momento cuando Lázaro resucitó fue un shock. Pero hay algunos de ustedes, y voy a empezar con tal vez uno o dos nombres, que después de estar a los pies de Jesús, necesita que Jesús le grite. Voy a dar el ejemplo mío. Y le diga: Rodrigo, sal.
porque tal vez estaba muerto y necesito salir. Tal vez Vidalina, sal, fuera. Gabriela, sal. Hay una resurrección después de una rendición. Señor, tomamos otro momento. Estamos aprendiendo que tu palabra es lo más importante. Una comunión contigo es lo más importante. Escuchar tu palabra es una de nuestras prioridades y debería ser una de las más altas. Ya oramos, Señor, en un momento de rendición, de estar a tus pies para escucharte. Pero aparte de escucharte, yo quiero que usted ore conmigo. No se quede callado, no pierda la oportunidad. Este es su momento con el Señor. Si puede cerrar los ojos, cierre los ojos y desconcéntrese del mundo, desamárrese del mundo, desconéctese del mundo. Y aparte de ofrecer un momento de estar a sus pies para escucharlo, también tome este momento para estar a sus pies y creer y rendirse. Señor, a medida que aprendemos y a medida que vivimos la vida y hay circunstancias que no podemos controlar y otras que sí podemos controlar, Señor, ofrecemos este momento como un momento de rendición y de fe en ti. Preséntele al Señor su situación. Vaya a sus pies. Señor, si tú hubieses estado aquí, esto no hubiese sucedido. Pero tú eres la resurrección en la vida. Señor, si es para usted, dígale, resucítame. Señor, necesito una resurrección. Señor, necesito un cambio. Señor, necesito una transformación. Necesito un milagro. Y yo sé que estás aquí. Yo sé que estás conmigo. Señor, me rindo a tus pies este día. Quiero escucharte. Incrementa mi fe. Ayúdame a rendirme. Aunque no entienda las cosas, Señor, ayúdame a rendirme. Ayúdame a rendirme, Señor. Y tomamos un momento de pausa, Señor. Y le invito a orar. Usted, ahí en donde está. Y dígale al Señor, ofrézcale al Señor un momento de rendición. Y Señor, danos la valentía para obedecerte a medida que nos rendimos a ti, Señor. Gracias. Nos rendimos. Nos rendimos. Creemos en ti, Señor. Creemos en tu poder. Creemos en tu bondad. Creemos en tus milagros, creemos en tu transformación, creemos en tu salvación, creemos, Señor, que tú estás con nosotros, que tú estás conmigo. Tomamos, Señor. Señor, Señor, Señor. Nos rendimos, Señor. A medida que enfrentamos un dolor o una crisis, Señor, nos rendimos a tus pies. Y que eso se pueda convertir, Señor, en una muestra de fe, en un testimonio de milagros. Resucítame, Señor. Resucítame. Entonces, María estuvo a los pies del Señor y escuchó.
María estuvo a los pies del Señor y creyó y se rindió. Y también en el siguiente capítulo, en Juan capítulo 12, los versículos 1 al 8 más o menos, es cuando María llega nuevamente a los pies de Jesús, María de Betania. Y dice el versículo 3, Juan capítulo 12, versículo 3, María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús y se lo secó con sus cabellos. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. María se encontró inicialmente con las historias que hemos estado diciendo a los pies de Jesús, escuchando, creyendo y rindiéndose, y ahora amándolo o adorándolo. Y eso algunas veces trae crítica, porque usted sabe lo que sucedió. Judas mismo dijo: ¿qué estás haciendo, mujer? Y él explicó que esto podría ser el dinero que ella utilizó para eso podría haberse usado para los pobres. Y Jesús la resguardó. Dijo: déjala en paz, en el versículo 7. Lo que ella ha guardado para el día de mi sepultura. Porque simbólicamente lo que hace María aquí es preparar a Jesús para su muerte y para su sepultura. Es como, así como Jesús fue sacrificado por nuestros pecados, en la cultura judía habían sacrificios de animales para poder recibir perdón por los pecados. Y tenía que ser un cordero limpio y sin falla, preparado, ¿verdad? Y eso es exactamente lo que María hizo justo antes de la crucifixión de Jesús, del sacrificio de Jesús por la muerte, para que nosotros podamos tener vida. Murió por nuestros pecados para que nosotros podamos vivir. Y María se encontró en un momento de adoración y de demostrar el amor. Imagínese, un momento atrás simplemente creyendo, después en un momento de desconsuelo creyendo, y ahora con un corazón agradecido adorando y amando a Jesús. De alguna manera tratando de retribuir lo que él había hecho por su familia, con Lázaro. Es una cadena de eventos. Y ese amor, esa adoración brotó de ese corazón agradecido. Importantísimo. Cuando estamos en oración, algo que la gente que leyó el libro para la clase de mañana de la oración, Pablo dice en Filipenses: no estén ansiosos por nada, sino que en todo, con acción de gracias, presenten sus súplicas, estoy parafraseando, sus peticiones ante el Señor, y la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes, ¿verdad? Hay diferentes tipos de oración y generalmente nos dedicamos a la oración de petición. Señor, ayúdame con esto, dame esto, necesito esto, estoy en problemas, sácame de esto. Es una oración de petición. Pero algo muy importante que se nos olvida dentro de nuestra oración muchas veces es la acción de gracias. Es lo que envuelve toda esta intercesión que podemos tener, estas peticiones que podamos tener, pero la acción de gracias. La acción de gracias de aquí de María fue derramar ese perfume. Un momento de oración. Sí, Señor, yo necesito que me ayudes, pero Señor, gracias, porque tú nunca me has dejado. Otra cosa en la que me he enfocado últimamente, en vez de seguir pensando en qué es lo que necesito, agradecerle al Señor por lo que ya tengo. Porque somos re buenos para estar pensando en lo que no tenemos en vez de lo que el Señor ya ha dado. ¿Sí o sí? Entonces llega un momento en el que simplemente tenemos que agradecerle al Señor. Cuando recordamos lo que Él ya ha hecho por nosotros, perdonarnos, restaurarnos, darnos una vida nueva, transformarnos, una gratitud se mueve para derramar ese amor en obediencia al Señor y un servicio sacrificial. ¿Qué no daría usted por alguien que lo dio todo por usted?
si alguien sacrifica tanto por mí, ¿cómo yo no voy a sacrificar todo lo que pueda para él? ¿Verdad? Entonces María escuchó, María creyó y se rindió. Y ahora María adoró y lo amó en acción de gracias. Señor, a medida que seguimos avanzando en esta cadena de eventos, Señor, ayúdanos a enfocarnos en ser agradecidos contigo. Gracias por lo que has hecho. Gracias por lo que ya has hecho. Gracias por lo que nos has dado. Gracias por la transformación, el perdón, la salvación que hemos tenido contigo, la recuperación, Señor, la sanidad. Queremos agradecerte, Señor, y adorarte de todo corazón. Adorarte de todo corazón. Y tomamos esta pausa, Señor, para hacer eso, justamente ahora. Le invito a tomar esa pausa. Si puede cerrar sus ojos para desconectarse de la gente que está alrededor suyo otra vez, hágalo. Y dele gracias al Señor. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias por tu misericordia. Gracias porque eres bueno. Gracias porque eres nuestro pastor. Gracias porque eres nuestra bandera. Gracias porque tú eres nuestro proveedor. Gracias porque tú eres nuestra paz. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres el que nos ve, el que no se aparta de nosotros, el que nos pone atención, el que nos lleva a un camino de paz. En necesidad o en riqueza, en enfermedad o en salud, con mucho, con poco, con hambre o satisfechos. Señor, tú estás con nosotros. Gracias, 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 gracias. Tomamos este momento, Señor, de descanso, de silencio en tu palabra. Háblanos, Señor. Háblanos, Señor. Háblanos, Señor. Háblanos, Señor. ¿Por qué conecté estos 3 eventos y por qué les hablé de estos 3 eventos con la introducción que les di acerca de tratar de ser un mejor hombre? Para mi esposa, para mis hijos. Porque aquí está la conclusión de todo esto. Al fin y al cabo es todo acerca de escuchar a Jesús, enfocarme en lo que es mejor para mí personalmente, que es escuchar a Jesús, y lo mejor que es para ti, que es escuchar a Jesús. Porque después de todas esas historias donde María estuvo a los pies de Jesús y escuchó, estuvo a los pies de Jesús y se rindió, creyó en Jesús, y también estuvo a los pies de Jesús y adoró y amó a Jesús. Ella escuchó las palabras, aprendió y vivió una vida diferente. Pero en Juan 14 y Juan 15 Jesús dice algo muy interesante. Creo que Juan 14, 15 justamente. O 14, sí, 14, 15. Y esto explica lo que María ya había hecho. Escuchó, creyó, adoró. Jesús le dice a sus discípulos en esta instancia, Juan 14, 15, si me aman, obedecerán mis mandamientos. En otras palabras, si me aman, obedecerán mis palabras. Lo que yo les he dicho. Juan capítulo 15, versículos 7 al 10 o el 14. Sí, esto es cuando Jesús dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. Si permanecen en mí, yo permaneceré en ustedes. Una rama que no da fruto es cortada, es echada al fuego, es quemada. Separado de mí, nada podéis hacer. Pero en Juan 15, verso 7 dice, si permanecen en mí y mis palabras
¿Estamos escuchando qué cosa? Sus palabras. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Juan 15, verso 10. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Y así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Juan 15, 14. Aquí hay una sorpresa. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Todo esto comenzó por escuchar. Porque podemos ser amigos de Dios si escuchamos lo que Él dice y obedecemos. Podemos demostrarle a Dios, a Jesús, que lo amamos si escuchamos y obedecemos sus mandamientos. ¿Se da cuenta de la influencia que puede tener el escuchar la palabra de Dios? Por eso les decía, ¿qué es lo que puedo hacer, Señor, para poder ser mejor? Algo simple. Escúchame. Eso significa inclinar mi oído más atentamente. Eso significa priorizar mi tiempo con el Señor y dejar de hablar tanto en la oración y dejar mi boquita cerrada y que Él me hable. Eso significa, y perdón si esto es algo ofensivo en su país, no, creo que no es, pero callarme la boca cuando quiero decir algo porque estoy ansioso o enojado o triste y dejar que el Señor me ayude y después hablar. Porque los proverbios dicen, aún el necio parece sabio cuando se calla la boca. ¿Y cómo nos ayuda a callarnos la boca? Porque podemos escuchar mejor. No es ofensivo eso de callarse la boca, ¿verdad? Okay. Conecté la introducción con este punto y con todo lo que vimos con María. El escuchar, el rendirse, el amar, el obedecer. Porque estamos escuchando la palabra y obedeciendo la palabra del Señor. Y déjeme decirle que el escuchar, sí, está bien, pero toma valentía obedecer muchas veces. Porque algunas veces no escuchamos la voz del Señor porque ya tenemos un plan B y un plan C y un plan D y un plan E y un plan F y un plan G y un plan H y un plan I y un plan J y todos los planes habidos y por haber. Entonces, ¿para qué Dios nos va a hablar si al fin y al cabo vamos a hacer si no funciona el A, vamos al B y al C y al D? ¿Sí o sí? Creo que les conté la historia de un pastor que el Señor le había pedido que hiciera algo y demandaba mucha fe. Y él lo describe en esta imagen. Él estaba, no sé si fue una visión o simplemente una imagen verbal de palabras. Estaba en una piscina muy honda, muy profunda, y no había agua. Y el Señor le dijo, tírate. Y en su mente, pero ¿cómo me voy a tirar? Si no hay agua, me voy a romper la cabeza, me voy a prender los huesos y la espalda. Y ahí es cuando él dice, bueno, no hay necesidad que Dios provea el agua si no me voy a tirar. Porque si voy a seguir dudando aquí, escuchando lo que el Señor dice pero no obedeciendo, no hay necesidad que el Señor ponga agua porque no le voy a obedecer. Y muchas veces lo que sucede es que el Señor necesita ese paso de fe. Y cuando ya estamos en el aire y tomando ese paso de valentía en fe, ahí el Señor llena la piscina. Pero es porque confiamos en el Señor, porque escuchamos su voz, tomamos un paso de valentía, escuchamos su voz y obedecemos. Y el que obedece los mandamientos del Señor significa que ama al Señor. Y más aún, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando.
¿Se da cuenta cuánta implicación tiene el escuchar? Del 1 al 10, escuchando, yo soy más o menos un 5, un 6. Evalúese tú mismo o usted misma. ¿Cuán bueno, cuán buena soy escuchando al Señor? Entonces el amor verdadero se demuestra con la obediencia, y la obediencia fluye en el permanecer en sus palabras. Yo soy la vid, ustedes son las ramas. Y eso es lo que para mí fue la aplicación de hacerle la pregunta al Señor: ¿qué puedo hacer para que yo sea mejor con mi familia? Escucha. Así puedo aprender, seguir el ejemplo de Jesús, para ser mejor con mi esposa, para ser mejor con mis hijos, para ser mejor con la gente que está alrededor mío. Y así podremos permanecer. Le invito a ponerse de pie. Cada vez que vimos a María, no sé si María de Betania está en alguna otra historia de la Biblia, pero cada vez que vimos a María en la Biblia, particularmente hoy, estaba a los pies de Jesús. Primero escuchando, después llorando, rindiéndose, creyendo en la resurrección, y después derramando su amor en adoración, una adoración costosa. Se dice que era, no sé si era la mitad de un año de sueldo o un año completo de sueldo. Eso es lo que costaba el perfume que ella derramó sobre los pies de Jesús. ¿Usted estaría dispuesto, si en agradecimiento al Señor, a darle la mitad de su sueldo de un año o todo el sueldo de un año al Señor? Ahí duele, ¿verdad? Pero en obediencia y en amor ella lo hizo. En un mundo que está exigiendo el hacer cosas, productividad, y pone valor en las cosas que hacemos, no en quienes somos, necesitamos disfrutar y rendirnos, ponernos a los pies de Jesús en su presencia. Y a medida que estamos cerrando este tema, predicación, meditación, como quiera llamarle, piense en esta oración. Cierre sus ojos. Cuando te sientas a sus pies, escucha sus palabras. Cuando caes a sus pies, encuentras su vida. Cuando adoras a sus pies, derramas tu amor. Y cuando permaneces a sus pies, aprendes a obedecer. Nuevamente, cuando te sientas a sus pies, escucha sus palabras. Cuando caes a sus pies, encuentras su vida. Cuando adoras a sus pies, derramas tu amor. Y cuando permaneces a sus pies, aprendes a obedecer. Entonces, nuevamente tengo una pregunta para ustedes. En adoración, en oración, en rendición, ¿dónde estás? ¿Estás ansioso? ¿Estás abrumado? ¿Estás ocupado? Tal vez ya estás a los pies de Jesús, tal vez no. Pero la pregunta es, ¿te gustaría estar a los pies de Jesús en cualquiera de esas situaciones? Sea para escuchar, sea para rendirse,